Ya, perfecto, vamos a disfrutar. Bueno, entonces estamos viendo, ¿no? Algunos conceptos, definiciones de esto que es comunidad biótica, ¿no? Luisa, estábamos viendo sobre poblaciones y características. Creo que era Perdón, la 9. ahí, Ese. justamente, ahí estamos bien. Ya, entonces nuevamente, así rapidito, algunos autores lo definen a esto de población como un grupo de organismos de la misma especie que ocupan un área determinada, ¿ya? Es decir, un lugar único, un lugar donde ellos saben que ahí encuentran cobijo y ahí están seguros entre diferentes cosas, ¿ya? Y algunas características justamente que hacen referencia a este grupo, no hacia el individuo propiamente dicho, ¿ya? ¿Y cuáles son estas características? A tener en cuenta es la densidad de población, frecuencia de nacimiento y de funciones, distribución por edades, ritmo de dispersión, potencial biótico y forma de crecimiento. Ya todo esto vamos a ir viéndolo más adelante en detalle, ¿no? Entonces, densidad, ¿qué dicen también algunos autores sobre densidad? Ya dicen que esto indica el número de individuos por unidad de superficie o volumen. Ya esta es una definición de densidad también. ¿Ya? Entonces indica el número de individuos por unidad de superficie o volumen. Ahora, ¿qué es la curva? Obviamente ustedes saben que esta lámina que están viendo ahora es el resumen puntual, no sintético de lo que es el tema en sí. Ustedes en el tema, en el texto, en la unidad 2 que tienen, ya van a poder ver el detalle completo, ¿no? Las definiciones amplias de estos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es la curva de crecimiento? Ya representa el número de organismos en función del tiempo. Entonces, vean por un lado qué es la densidad y por otro lado la curva de crecimiento. Ya son dos puntos de referencia elementales, ¿no? Para comprender esto que es población. Ahora viendo un poquito estos elementos importantes también, como es la natalidad, la mortalidad y el potencial biótico. Vamos a ver ahora natalidad o nacimiento, ¿no? Número de nuevos individuos producidos por unidad de tiempo. Entonces, la máxima corresponde a las condiciones ideales, ¿ya? Eso es importante también, ¿no? Obviamente, mientras más población es ideal, ¿no? Según este concepto. Ya, entonces, la natalidad es el número de nuevos individuos, ¿ya? Producidos por unidad de tiempo, ¿ya? Es el nacimiento como tal, ¿ya? Y también nos dice que la máxima corresponde a condiciones ideales, ¿ya? Obviamente, para que haya justamente cadena, para que haya descendencia, ya de esta especie, debe haber natalidad, ¿no? Y dice que la ideal justamente corresponde a esto que es máximo, ¿no? Ahora, por otra parte, vamos a ver la mortalidad. Entonces, es el número de individuos que mueren por una unidad de tiempo y la mínima ocurre solo por envejecimiento, ¿no? Obviamente hay muchas otras, ¿no? Entonces vemos nuevamente que mortalidad es el número de individuos que mueren por una unidad de tiempo y la mínima ocurre solo en la mínima, estamos hablando, ¿no? Ocurre solo por envejecimiento. Pues pueden haber otro tipo de mortalidad, N ejemplos que ustedes mismos ya conocen, por accidentes, por accidentes de todo tipo, peleas, pleitos y demás, ¿no? Entonces, pero, como dice aquí, la mínima ocurre justamente cuando las personas llegan, ¿no? A esa etapa de la vejez y mueren justamente por ello, ¿no? Entonces vemos la natalidad y la mortalidad. Ahora vamos a ver esto que es la curva de supervivencia. Nos dice que que muestra cuántos individuos sobreviven a lo largo del tiempo y cuándo la especie es más vulnerable. Ya esa es la curva justamente que nos indican esos parámetros, ¿no? Individuos que sobreviven a lo largo del tiempo y la especie que es más vulnerable, ¿ya? O sea, que es más propensa a desaparecer. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en esa curva. Ustedes ahí en su tema lo tienen seguramente graficado para una mejor comprensión. Vemos ahora esto que es potencial biótico, ¿ya? Y nos dice que es la capacidad de una población para aumentar su número, pero bajo condiciones ambientales óptimas, ¿ya?
población, entonces, potencial biótico, capacidad de una población, cualquiera sea ella, incluyendo al humano más, ya, para aumentar su número, ya, pero bajo condiciones ambientales óptimas, obviamente, ¿no? Si hay esas condiciones, puede haber esto que es el nacimiento o natalidad. Si no hay estas condiciones óptimas, obviamente no. ¿Ya? Entonces la diferencia entre crecimiento potencial y crecimiento real refleja la resistencia del ambiente. Aquí vemos a este lado derecho de su pantalla justamente una pequeña gráfica, ya que hace alusión justamente a esto, que es natalidad, mortalidad y potencial biótico. Como vemos en esta primera columna, natalidad, ya número de nacimiento, ya, y mortalidad, número de muertes de una población, y potencial biótico, que es la capacidad máxima de reproducción, de reproducirse cualquiera sea la especie, ¿no? Obviamente teniendo este ambiente ideal. Entonces, en resumen, el potencial biótico indica la capacidad de una población para crecer, determinada obviamente por la natalidad y la mortalidad. Ya, eso también es importante que ustedes lo tengan claro, hablando de este punto de la natalidad, mortalidad y características y potencial biótico como tal. Vamos a ver ahora el punto número 11, que nos va a hablar sobre las cadenas y pirámides alimenticias. Ya, nuevamente les digo, son conceptos puntuales de lo que es su tema, ¿no? Ustedes ya en el tema propiamente dicho van a tener todo el detalle de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, el número de organismos de cada especie es determinado por la velocidad de flujo y de energía por parte biológica del ecosistema que lo constituye. ¿Ya? Como un pequeño aclaración de esto. ¿Ya? Y estas cadenas alimenticias, viendo un poquito el detalle, vemos que la cadena alimenticia es la transferencia de energía desde las plantas a través de sucesivos organismos, cada uno devorando al anterior y siendo devorado por el siguiente. Esto es algo un poquito de impacto, ¿cierto? Porque como ven, esa es justamente la cadena, ¿no? ¿Ya? Entonces, como dicen, ¿no? Ciertas especies ya que justamente van siendo devorados, ¿no? Devoran primeramente, en principio devoran ellos para subsistir y obviamente son devorados también por otros semejantes para subsistir también. Así tiene este círculo que se llama la cadena y pirámide alimenticia. Entonces, el número de eslabones suele ser no mayor, ¿no? En este caso de 4 o 5, justamente por la pérdida de energía en cada uno de los niveles. Vemos acá entonces el flujo de energía que justamente procede de la luz solar y transformada en energía química por los productores y transmitida a consumidores primarios, secundarios y terciarios. Entonces, este flujo de energía disminuye en cada paso, reduciendo la biomasa en los niveles superiores, como vemos acá en esta imagen, ¿no? Máximo, esta pirámide está constituida por 5 niveles, como vemos acá, ¿no? Desde el nivel 1, que son los productores, hasta el nivel 5, que son los más pequeños, ya que son los denominados descomponedores, ya, cada uno de ellos obviamente en su nivel correspondiente, ya, y obviamente de qué se alimentan y son alimentados también, ¿no? En cuanto a la pirámide alimenticia, viendo un poquito ahora todo lo que es las variaciones de esto de que es la alimentación. Algunos animales comen solo un tipo de alimentos y pertenecen a una cadena, pero otros animales comen varios tipos y pueden ocupar distintas posiciones en diferentes cadenas alimenticias. Vamos ahora al caso del hombre, el moderno, dice el hombre está al final de varias cadenas alimenticias. ¿Ya? ¿Por qué? Obviamente porque consume animales
que se alimentaron de otros animales o vegetales. Ya en su principio, inicio de la era del hombre primitivo, dicen los autores que se alimentaba de vegetales, era vegetariano, pero en esta sucesión de más de 3.000 millones de años, ya por todo aquello, ya normalmente, generalmente, el humano, el hombre como tal, moderno, ya es de característica, en este caso, carnívoro. Ya ahí justamente hace referencia a esto, ¿no? La población humana o animal está limitada por la longitud de la cadena alimenticia, la eficacia de transferencia de energía y la cantidad de energía solar que cae sobre la Tierra. Ya, esto es lo que justamente delimita, ¿no?, a esta cadena como tal. Entonces, para aumentar la energía disponible, lo más eficaz es consumir productores primarios, en este caso vegetales, ya, acortando la cadena alimenticia, como ocurre en este caso en los países superpoblados como China, India, por ejemplo, ¿no?, donde hay una población excesivamente, ¿no? Entonces, ellos tienen justamente que ver esto de lo que es la cadena alimenticia, ¿no?, para, como dice ahí, ¿no?, acortar un poco, ¿no?, esto que es la superpoblación en esos países tan poblados, ¿no?, como China o India, por ejemplo. Ya aquí vemos en esta gráfica justamente estas características, ¿no? Vemos en este caso, este animal, ¿no? Se alimenta solamente de uno, ¿no?, un solo alimento, y por el contrario, se alimenta de varios, ¿no?, varios alimentos. Ya vemos acá el hombre también, como hemos dicho, ¿no?, es el último de la cadena y se puede alimentar de varias vegetales eh, y no vegetales también, ¿no? Y todo esto gracias a la energía solar, ¿no?, para que vayan cada uno de los niveles de esta pirámide. Avanzando ya en el punto número 12 del tema, vamos a ver comunidades bióticas. Entonces se llaman comunidad biótica al conjunto de poblaciones que viven en un hábitat o zona definida y que puede ser amplia o reducida. ¿Ya? Entonces eso es el concepto, ¿no? Cuando ven ustedes la pregunta comunidad biótica, entonces se llama comunidad biótica al conjunto de poblaciones que viven en un hábitat o zona definida que puede ser amplia o reducida. ¿Ya? Ese sería el concepto ideal. ¿Ya? Entonces dice que una comunidad biótica justamente ahí. ¿Ya? Vemos que es la población definida. ¿Ya? Las interacciones entre organismos se conservan, bueno, justamente a esto, la estructura y la función de la comunidad y regulan la sucesión ecológica. Entonces, aunque pueda haber muchas especies, solo algunas son decisivas, generalmente las dominantes que dan alimento y refugio a otras. ¿Ya? Aquí también es justamente la ley del fuerte, ¿no? Que el que es más fuerte sobrevive, en este caso el que es más dominante, ¿no? Y justamente este es el que garantiza el refugio y la alimentación y el apareamiento a otras especies de su misma especie, ¿no? En este caso. Entonces, en comunidades terrestres suelen ser vegetales dominantes, por ejemplo, roble, el pino y otros más, ¿no? En comunidades acuáticas se distinguen por sus características físicas, corrientes rápidas, lodos, playas arenosas, etc. ¿Ya? Y aquí vemos esta comunidad biótica, miren qué compleja, ¿no? Con todo aquello que ustedes han visto acá, ya constituye esto que es comunidad biótica. Siguiendo el tema, ahora vamos a ver estudios ecológicos en comunidades. Vemos que en investigaciones ecológicas es innecesario justamente considerar todas las especies presentes en una comunidad. Entonces, por lo general, un estudio de las principales plantas que controlan
la comunidad. ¿Ya? Entonces, como ven, no es necesario estudiar a todas las especies como tal. ¿Ya? Solamente se investigan las plantas dominantes y los animales más numerosos y también las cadenas alimenticias principales. ¿Ya? Porque si no, imagínense ustedes estudiar tanto, no alcanzaría, digo yo, la vida, ¿no? Ni estos hombres que se dedican a ello, ¿no? Vamos a ver un ejemplo aquí, justamente. En un lago se analizan plantas productoras, peces importantes para la pesca, consumidores primarios, consumidores secundarios y competencia por el alimento. ¿Ya? Entonces, este enfoque permite entender las relaciones energéticas y la eficacia de conversión de energía luminosa en producción final, por ejemplo, la carne y el pez. Entonces, con esta información se puede administrar el ecosistema para aumentar la producción. ¿Ya? Entonces, aquí vemos los dos ejemplos, ¿no? Siguiendo con el tema, vamos a ver ahora todo lo que es esto de la biomasa, ¿no? O zonas de vida. Y nos dice, en este caso hablando de la biomasa, ¿ya? Es una zona de vida con vegetación y comunidades animales características según el medio ambiente. Vamos a ver ahora los tipos de biomas acuáticos. Vemos ahí los lacustres que se encuentran en los lagos y en las lagunas, los fluviales en los ríos, los marinos en mares y océanos. Vemos los tipos de biomas terrestres, por ejemplo, las tundras están en los bosques templados, praderas, bosques desiertos, bosques tropicales, bosques lluviosos. ¿Ya? Ahora vamos a ver esto que es esto que se denomina la biogeografía. Esto estudia justamente la distribución de seres vivos y lo divide en dos ramas. ¿Cuáles son esas dos ramas? La fitogeografía, que es justamente la distribución de vegetales, y la zoogeografía, que es la distribución de animales. ¿Ya? Entonces, por un lado vemos la distribución de vegetales, fitogeografía, y la distribución de animales, zoogeografías. ¿Ya? Entonces aquí vemos justamente estos tipos de biomas acuáticos y terrestres por este lado. Ahora, mientras hacemos un pequeño break, un descansito ahí, algunas preguntas de conocimiento general que hemos visto hasta el momento. Ya voy a dejar de compartir, creo yo, está en... Y para que algunos de ustedes, por favor, si nos ponemos en un orden, si me puede ayudar, por favor, levante la mano aquel estudiante que quiera dar el concepto o qué entiende por esta primera palabra, ya, que es ecología. A ver, un estudiante que quiera decirnos qué entiende por esto que es ecología. A ver, ¿algún voluntario? Primero, democracia, y si no, pasamos a dedocracia. A ver, algún estudiante que quiera dar su concepto, definición. Este es el primer punto, que es ecología. En sí, ¿Alguien? ¿qué es la ecología, licenciado? ¿Qué es la Sí, ecología? correcto. ¿Qué Bueno, es la ecología para usted? mm, ¿yo puedo decir algo? Sí, lo escuchamos. Bueno, la ecología se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre organismos y el ambiente del planeta. En sí es generalmente todo lo que nos rodea y también abarca factores físicos y biológicos que influyen en nuestras entre relaciones en el ambiente. Ya, muy bien, gracias por su participación. La segunda pregunta, niveles tróficos. Hemos visto que son varios niveles, ¿no? ¿Quién nos puede nombrar esos niveles tróficos?
A ver, ¿algún voluntario? Sería el primario, que es de la vegetación, y el segundo sería este que se alimentan de vegetales, y el otro sería que es como una cadena que se van comiendo. Nosotros pertenecemos al segundo nivel. ¿Qué se llama ese nivel? Consumidor Secundario es el de nosotros. Ya, está bien. Entonces, justamente, ¿no? Estos niveles son tres, como hemos visto aquí, ¿no? Que hacen la cadena alimentaria: productores, consumidores y descomponedores. Muy bien. ¿Quién quiere dar su opinión, su definición de la tercera biomasa? Yo, profe. Entendí por este término. Adelante. Es la cantidad total de materia viviente en un área o nivel trópico determinado. Correcto, ¿no? Es justamente la cantidad total de esa materia viviente, ¿ya? Biomasa, Sí, ¿no? profe. Va a ser inerte, ¿no? Biomasa que tiene vida, ¿no? Y en un momento determinado, y en un área también determinada. Correcto, muy bien. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta número 4? Ecosistema, por favor. Listen, yo quiero. Adelante. Es el sistema natural que está formado por comunidades de personas, animales, eso. Formado por. ¿Por qué dijo, perdón? Formado por. Por plantas y animales. Plantas y animales. Dicen, Adelante. para mí es el estudio del medio ambiente en el cual conviven las personas, los seres humanos y los animales. Correcto, ¿no? Aquí justamente hace referencia a los seres vivos y también a los inertes, porque estamos hablando del ecosistema. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porfa, ¿no? Todo lo que ustedes han dicho es correcto, pero también incluye a los seres orgánicos vivos y a los inertes también. ¿Cuáles son los Muy bien, inertes? vamos. Dicen? Sí, vamos entonces con la pregunta número 5. ¿Algún otro voluntario? Yo, Licen, el hábitat y Eh, el nicho ecológico, ¿cierto? sí, El hábitat es habitat donde, digamos, el organismo vive, es el lugar donde él habita, donde duerme, y todo eso. Y el nicho ya, ecológico es lo que hace la persona o animal o el ser vivo, ¿no? Alrededor de su hábitat, así. correcto, sí, lo tiene claro. Entonces, habitat es el domicilio, ¿cierto? Y nicho sería la profesión, ¿no? Lo que hace. Perfecto, esa es la diferencia, ¿no? Muy bien, gracias. Siguiente pregunta, red trófica. ¿Quién quiere participar? Red Yo, trófica. yo. Leo, adelante, Leo. Ya, bueno, ese conjunto de cadenas alimentarias que están conectadas entre sí dentro de un ecosistema muestra quién se puede comer a quién y cómo fluye la energía y materia entre los seres vivos. Correcto, muy bien, ¿no? ¿Quién se come a quién? Correcto, ¿no? Uno se alimenta y el otro se alimenta del anterior y así sucesivamente conforman esto lo que es la cadena. Correcto, muy bien, gracias, Leo. Siguiente, población. ¿Algún voluntario? Yo, Es profe, el, dicen A yo, ver, Mirna, adelante, Mirna. Después yo, si la siguiente pregunta. población es un grupo de organismos de la misma especie que ocupan un área determinada. Correcto, ¿no? Es un conjunto de individuos, ¿no? Cualquiera sea ellos, ¿no? Que ocupan justamente la misma lugar, ¿no? Correcto, muy bien. Sí, de la misma especie. Correcto, muy bien. Ahora le damos la palabra a la siguiente estudiante, se me fue el nombre. Díganos qué entiende por potencial biótipo.
A ver. ¿Algún voluntario? Potencial Yo te biótico. Pamela, potencial adelante, biótico, Pamela. profe. Sí, Es la capacidad máxima de una población para aumentar su número. correcto, ¿no? Ese es su potencial, ¿no? La capacidad que Sí, tiene, ¿no? Esa X para aumentar su población, ¿no? Como tal, o su número. sí, profe. Correcto, muchas gracias, Pamela. Y la última, Nada, profe. biomasas terrestres, hablando de en plural, biomasas terrestres. ¿Quién nos quiere dar respuesta? ¿Quiénes integran esto que es biomasas terrestres? María, Dicen, ¿alguien? son grandes regiones de tierra que tienen clima, vegetaciones y animales similares. ¿Por eso? ¿Ya? ¿Algún detalle más? Es una Está bien, materia ¿eh? viviente que está constituida por organismos. Y esos organismos pueden ser bosques, incluso bosques templados, pueden ser Bosques, praderas, lluvias. sí, diferentes tipos de bosques tropicales o lluviosos, todo aquello, ¿no? Correcto, Pastos, está bien. sí. Que Per- producen un sistema estable con intercambios circular de sustancias vivas e inertes. Correcto, ¿no? Ahí justamente integran ambas, ¿no? Las vivas y las inertes, ¿no? Ok, muy bien. Entonces podríamos seguir haciendo más preguntitas, pero creo que, y estoy seguro que todos han justamente adquirido, ¿no? Se han apropiado de los conocimientos hasta el momento, ¿no? De todas maneras, el resto tiene también la oportunidad de participar en la parte final y luego la siguiente clase el día de mañana vamos ya a hacer un pequeño simulacro, ¿no? De todo lo que es el avance hasta hoy. Ya van a haber una lluvia de preguntas, van a haber diferentes preguntas de subrayar, de completar, de desarrollar. Puede haber también un examen en fórum. Entonces, le aconsejo que lean un poquito, ¿ya? Obviamente eso es para que ustedes vayan afianzando los conocimientos, no tiene ningún valor, ¿ya? Simplemente es para que ustedes vayan como un simulacro de examen, solamente eso, pero es importante, seguro que sí. Muy bien, voy a compartir nuevamente mi pantalla para seguir con la segunda parte del tema. Muy bien, ¿me confirma si ya ven mi pantalla nuevamente en grande? Se ve, Lisa. Sí, se ve, Muy dice. bien, gracias. Entonces ya hemos dado respuesta a estas preguntas bien básicas, ¿no? De conocimiento general en el punto número 13. Ahora pasamos al punto número 14, que habla ya de la ecología y la salud, y vamos a ir justamente aterrizando ya y veremos cómo es la salud aquí en Bolivia, ¿no? Exactamente cómo estamos en cuanto a la salud, ¿ya? Entonces, la salud y la ecología deben valorarse siempre, no solo por la gran variedad de efectos que pueden producir, ¿ya? En distintos factores ambientales, ¿ya? Sino también porque el hombre es capaz de actuar sobre el medio ambiente, ya sea este favorable o desfavorable, ¿ya? Entonces es muy importante por esos factores, ¿no? Porque justamente hace alusión, hace inclusión ya al hombre, ¿no? Entonces este ambiente, si es favorable, obviamente le va a beneficiar, y si es desfavorable, no le va a beneficiar, ¿no? Por el contrario, es perjudicial más que todo, ¿ya? Ahora vamos a ver esto en cuanto a la relación entre ecología y salud. Entonces, la salud y la ecología deben valorarse. ¿Por qué? Uno, la variedad e intensidad de los factores ambientales. Dos, la capacidad del ser humano de actuar sobre el medio de forma favorable o desfavorable. Entonces, vamos a ver ahora los tipos. Ya vemos que hay 4 tipos
de factores ambientales, ¿ya? El factor, todo lo que es físicos, químicos, sociales y psicológicos. Entonces, lo físico hace justamente alusión a la presión, a la temperatura, etcétera. Los químicos, estos factores químicos, hacen alusión a la contaminación, a los alimentos, etcétera. Y los factores sociales incluyen a la familia, al trabajo, a la comunidad. Y estos factores psicológicos, todo lo que es culturales y el comportamiento como tal. ¿Ya? Entonces actúan aislados o conjuntamente sobre los individuos, ¿no? Esto qué interesante, estos factores ambientales, ¿no? Actúan de forma aislada o en conjunto sobre estos individuos. ¿Ya? Entonces aquí, por este lado, vemos esta imagen, ¿no? Los factores físicos, químicos, sociales y psicológicos, ¿no? Siguiendo con la descripción, vamos a ver ahora el impacto en la salud colectiva. Entonces, la repercusión de los factores ambientales es compleja y no siempre causal. Ya se implica a enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, cardiovasculares, cáncer, entre otros, y enfermedades por agentes vivos, donde intervienen múltiples factores ambientales. También incluyen modelos de actividades humanas, por ejemplo, económicas, de producción y de consumo. Ya, entonces la salud colectiva no es solo la suma de niveles individuales, ya que la intensidad y efecto de los factores varían según la edad, según el sexo, según la profesión y grupo poblacional. Estos principios son esenciales para planificación de la salud pública y alcanzar resultados colectivos deseados. Ya, esto es importante también, esto de los principios, ¿no? Vemos acá entonces varios tipos de enfermedades que ustedes lo conocen, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y hasta diferentes tipos de cáncer, ¿no? Ahora, hablando ya del punto número 15, vamos a ver ahora esto que es concepto de salud. Yo sé que ustedes han escuchado esto de salud, ¿no? Pero ¿qué es en realidad salud? Según la biología, según la ciencia, según la psicología, según la pedagogía, ¿ya? Y vamos a ver ahora diferentes definiciones según algunas instituciones y según algunos autores. Entonces, casi todo el mundo sabe lo que representan las enfermedades por haberlas experimentado o sufrido durante algún momento de su vida. Las dificultades empiezan cuando hay que definir justamente esto que es salud. Entonces, según la OMS, ya, que es una carta magna institucional a nivel mundial, ¿qué nos dice? ¿Ya? La OMS en el año 1946 nos dice sobre esto que es salud, que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. ¿Ya? Esto es lo que nos dice la OMS, ya que la salud es el estado completo, ¿ya? Estado de completo bienestar físico, del cuerpo, mental y social, y no solamente la ausencia de algunas enfermedades. ¿Qué aspectos positivos? ¿Ya? Entonces, salud definida en términos afirmativos y positivos, ya incluye área física, área mental y área social, ¿ya? Y los aspectos criticables, entonces esto equipara bienestar con salud, estática y más ideal que real, ¿ya? Son los factores criticables entonces. Vamos a ver ahora los conceptos dinámicos de salud, siguiendo la línea de lo que es la OMS. Entonces adopta un enfoque dinámico en la estrategia denominada Salud para Todos en el año 2000.
ya son algunas de las campañas, ¿no?, que lanza justamente esta entidad, ¿no?, a nivel internacional. Ya en este año justamente lo denominó Salud para Todos, en este año 2000, ¿no? Y de ahí en adelante, obviamente, se siguen promocionando, ¿no?, diferentes campañas de diferentes tipos en diferentes países. ¿Cuál es su objetivo? Que todos tengan nivel suficiente de salud para trabajar y participar activamente en la vida social. Este autor de apellido Terris propone definiciones modificadas. ¿Cuáles son? Nos dice que estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no únicamente ausencia de enfermedades. ¿Ya? Es una definición también, ¿no?, aceptada por la OMS de este autor de apellido Terris. Entonces destaca la funcionalidad y la salud como capacidad de vivir activamente, no solo ausencia de enfermedades. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, aquí justamente lo que le comentaba, ¿no? Vamos a entrar ya un poco a lo que es el Sistema Nacional de Salud en Bolivia. ¿Ya? Y es interesante justamente ver este detalle, porque de una u otra manera también a nosotros nos compete, ¿no? Porque de alguna forma nosotros también hemos sido parte, ¿no?, de estos diferentes tipos de campañas desde nuestro nacimiento y hasta la edad que tenemos, y más aún, ¿no?, hasta la adultez, como vamos a ver acá. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Ok, gracias. Entonces, entrando un poquito a lo que es el contexto histórico. En el año 1977, ya la OMS definió justamente esta política mundial, salud para todos, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Buscando que todas las personas tengan acceso a servicios de salud básicos. En el año 1978, durante la reunión de Almas-Ata, se estableció que para cumplir esta política se necesitaba una estrategia específica, conocida como atención primaria en salud, con su sigla APS. ¿Ya? Entonces, esta estrategia justamente, ¿ya?, se lo conoce aquí también en Bolivia justamente con sus siglas APS, que quiere decir atención primaria de salud, ya establecida en este lugar, en este año. ¿Ya? Bolivia implementa el Sistema Nacional de Salud con 4 niveles. Ya seguramente ustedes han acudido a algunos de estos niveles. ¿Ya? Entonces, para que nuevamente lo conozcamos. En el primer nivel, ¿ya?, ¿quiénes lo integran? Centro de salud, postas, y justamente es el primer contacto que tiene justamente este paciente con el personal médico, es decir, con la población. ¿Ya? Un poquito más el detalle. Este primer nivel justamente son centros de salud, postas, que atienden justamente estos centros de salud o postas, atienden problemas de salud comunes y hacen derivaciones a niveles superiores. Normalmente cuando usted se enferma de alguna gripe, un resfrío o algo, acude a su centro de salud más cercano, que es un centro de primer nivel. Ahí los doctores le hacen justamente la revisión, los estudios, ¿ya? Y si es justamente para ellos darle justamente la medicación, las atenciones, ¿ya? Pero si es de más gravedad su enfermedad, ellos lo derivan, dice, al segundo nivel. Hablando del segundo nivel, ¿quiénes lo constituyen? Hospitales distritales, servicios de especialidad y rehabilitación. Son entonces un poquito de mayor capacidad.
hablando de estos hospitales distritales de segundo nivel. ¿Qué brindan? Brindan servicios especializados para enfermedades un poquito más complejas. También incluyen rehabilitación y atención de especialistas. Ya usted puede ir ahí a buscar a un ginecólogo, a un pediatra, ya, a un cardiólogo, a un traumatólogo, etcétera, ¿no? Donde ya ellos le van a dar una atención un poquito más especializada. Y si no, obviamente, si es de más gravedad, su caso lo derivan a un hospital de tercer nivel. Ya generalmente son a nivel departamental y atienden ya todas las especialidades, no solamente algunas como en el segundo nivel, sino que todas, porque ellos tienen ya ahí un equipo médico, que se llama, ya donde ellos hacen un estudio pormenorizado, ya hacen diferentes tipos de estudios tecnológicos y ya determinan con un equipo médico ya qué acciones van a tomar, ¿no? En relación a la enfermedad o dolencia que usted padezca. Hablando un poquito más de este nivel, como le decía, ya son instituciones, que ya tienen todo este tipo de especialidades, que atienden, como les decía, especialidades médicas con tecnología súper avanzada, ¿ya? Y luego pasamos al cuarto nivel, ¿ya? Que son institutos especializados en enfermedades específicas. Por ejemplo, aquí tenemos el hospital oncológico que trata justamente enfermedades de cáncer, de todo tipo de cáncer. Sería uno que entra justamente a esto, que es el cuarto nivel. ¿Ya? Atienden entonces enfermedades específicas de alta complejidad. Otro ejemplo sería el Instituto de Cardiología, que trata enfermedades cardíacas complejas, o en este caso el oncológico, ¿no? Que trata diferentes tipos de cáncer. Bueno, a través de esta organización de salud se pretende promover la salud de toda la población, sobre todo con el desarrollo de los principales programas de atención primaria de salud, ¿ya? Programas dirigidos a las poblaciones especiales, madre, niño, trabajador, edad avanzada o discapacitados. ¿Ya? Estos programas justamente apuntan a dar esto, que es la atención primaria, a toda esta población, desde los niños hasta estas personas con discapacidad. Estos programas para la salud generan, en este caso, hay diferentes tipos de programas, ¿no? Hay programas de alimentación nutricional, hay salud bucal, salud dental, prevención de accidentes, saneamientos ambientales, hay otros programas para la prevención, protección y control de enfermedades. ¿Ya? Entonces hay diferentes tipos de programas que aquí justamente en las instituciones de salud, ya ustedes pueden también ser parte de aquellas, ¿no? Esto, hablando de los programas de salud general, ¿qué brinda, como hemos visto, ¿no? Alimentación y nutrición, algunos lugares ustedes han visto seguramente por ahí, le llaman nutricional, normalmente hay a nivel distrital, ¿ya? Está a cargo de la alcaldía, ¿ya? Y ahí acuden chicos, niños en realidad, en pequeñas edades, que tienen algún tipo de nutrición, algún nivel de nutrición. Entonces ahí ellos acceden a una alimentación de acuerdo a un estudio que hacen estos profesionales, donde el niño que llega con bajo peso, con nutrición leve, moderada o alta, ya se incluye a esta alimentación y progresivamente bajo unos controles y alimentación de calidad ellos van a comer ahí, ¿no? Las 3 comidas, 5 comidas básicas, ya y en un plazo de 3 meses ya ellos recuperan, ¿no? Su salud general, ¿no? Eso es en cuanto hablando de estos nutricionales, que ya seguramente ustedes conocen. Ya, también hay otras campañas que
promueven justamente el SEDES o la alcaldía, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto las campañas de salud bucal, seguramente en la universidad, la carrera de medicina o de odontología, ¿no? Salen a hacer este tipo de campañas, ¿no? Y donde enseñan la importancia de lo que es el aseo bucal, la forma correcta de lavarse los dientes, ya los implementos, las veces que uno debe, ¿no? Lavarse los dientes, todo aquello ellos le enseñan, ¿ya? Hablando de la salud bucal. Hablando de la salud mental también, ¿no? Hay diferentes tipos de instituciones, la misma universidad con su carrera de psicología. Ellos brindan este tipo de campañas, ¿no? A nivel de universidad y también afuera de toda la población. Hay diferentes campañas en los parques urbanos de todo aquello, en los distritos también, ¿no? Ustedes van a ver por ahí donde hay diferentes tipos de campañas, en este caso promoviendo la salud mental. Y también campañas que prevén todo lo que es los accidentes de diferentes tipos, ¿no? Ya también a cargo de la policía, de tránsito, ¿no? Hay campañas que van incluso a los colegios, donde le enseñan, ¿no? Todo lo que es esto de la prevención de accidentes de tránsito, ¿no? Le dice que le enseñan, ¿no? El uso debido del paso de la cebra, las señalizaciones, las precauciones que usted debe tener, ¿ya? Y todo aquello. Entonces, esas campañas normalmente lo promociona o lo promueve la policía, pero también otras instituciones como la gobernación, la alcaldía y los propios estudiantes de la universidad también, ¿ya? Y hablando de esto, de lo que es ya el saneamiento, por ejemplo, hay también carreras específicas, ¿no? Que hacen este tipo de campañas en diferentes lugares también. Vamos a ver ahora esto, lo que es programas de APS. ¿Se acuerdan qué significa esto APS? ¿Quién me puede decir? ¿Qué era esta palabra? ¿Qué es esta sigla APS? ¿Qué significa? ¿Quién me puede decir? Atención primaria. Atención primaria de salud. Correcto, ¿no? Entonces, bajo ese perfil, vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son estas atenciones primarias, ¿no? Vemos también a las poblaciones especiales, que son las madres, los niños, los trabajadores, adultos mayores y discapacitados, ¿no? Ellos comprenden estas poblaciones especiales o vulnerables, si quieren también llamarlo, ¿no? Si vale el término. Salud general, también vamos ahí. Ya hemos hablado de quiénes promocionan, ya quienes hacen campaña en cada uno de estos puntos, ¿no? Salud general, ¿ya? Vamos a ver ahora las metas mínimas ideales, ¿no? Que estas instituciones que promueven estas atenciones en salud, ya como un ideal, ¿no? Que ellos desearían. Esperanza de vida, 70 años, pero es una esperanza de vida. Normalmente aquí la esperanza de vida en Bolivia es hasta los 60 años. No así en otros países, por ejemplo, Japón, ellos, esperanza de vida 90 años tranquilamente. Esa gente llega tranquilamente a vivir 90, 100 años, 110 años, haciendo actividades casi de forma independiente. Y nosotros, una población de vida de 70 años, queremos llegar justamente a Lice, esto. disculpa que lo interrumpa. Quería hacerle una consulta. A esperanza de vida se refiere a la edad que uno más o menos quiere llegar. ¿Qué estiman estas instituciones? ¿Ya? Estas instituciones, por ejemplo, el SEDES, la OMS y todas estas instituciones ya han hecho un estudio en todos los países. ¿Ya? Y hablando de Bolivia, ¿no? Una esperanza de vida que sería, ¿no? Justamente esto, mínima, de llegar a los 70 años, teniendo todo esto que es atención primaria de salud, ¿ya? Pero normalmente la jubilación, las personas llegan a su cúspide laboral a los 60 años, ya están jubilados, ya una persona, como vemos acá en esta imagen, totalmente dependiente. Y queremos llegar a que esa población aumente más de 70 años, si tomamos todas estas precauciones de acá arriba, ¿ya? La mortalidad infantil, ¿ya?
aquí dice menos de 30 por 1000. Seguramente es más aquí en Bolivia, ¿no? Pues por eso que es un ideal. Mortalidad de niños entre 1 y 4 años, que sea menor de 2 a 4 por 1000. Y esto de la vacunación también es interesante. Ya queremos o quieren estas instituciones, ¿no? Que sea el 100% que los niños se vacunen. Ustedes saben que las mamás, por ejemplo, su mamá de ustedes, normalmente desde que nace lleva un control de todo lo que es estas vacunas, ¿no? Control de niños, o sea, no se llama, tienen una pequeña libretita donde los médicos le dicen, señora, tiene que venir en tal fecha, en 2 meses, 3 meses, al año, 5, donde el niño recibe una serie de vacunas, ¿no? Para evitar diferentes tipos de problemas, ¿ya? Entonces, a eso quiere llegar estas campañas, ¿no? Que es justamente que el 100% de los niños se vacunen, ¿ya? Hablando del agua potable y distribución, que sea también a un 100%. Esto del agua potable, porque ustedes saben, si el agua no es potable, también ocasiona muchas enfermedades, ¿no? Entonces requiere que el agua sea potable en un 100% en toda la población. Y esto de la cobertura de los servicios de salud, que sea también a un 100%. Que la salud, estos servicios básicos de salud lleguen a todos los lugares de Bolivia, ¿ya? Pero, ¿cuánto será la realidad? Yo creo que un 60% debe ser, no lo sé. Habría que hacer estudios estadísticos o trabajo de campo, ¿no? Para determinar exactamente, ¿no? Cuánto es la población en cuanto a salud, ¿no? Normalmente la gente que vive en campo, por ejemplo, viene a hacerse atender acá, a Santa Cruz, ¿no? Ciudad, capital, porque hay, como hemos visto, ¿no? Diferentes niveles de hospitales, ¿no? Desde primer grado, primer nivel hasta cuarto nivel, hay todas las especialidades. Quizás allá en el campo no haya, en algunos casos, ni una posta, ¿ya? Entonces se quiere llegar con estos programas a que haya estos servicios de salud a un 100%, que esa gente no tenga que venirse acá a otros lugares para recibir estas atenciones. Vemos entonces aquí en estas imágenes, por este lado, ya hablando de las personas de la tercera edad, ya ellos justamente son personas especiales en esta población especial, donde ya ellos tienen programas específicos. Ya en este caso, por ejemplo, seguramente está haciendo diferentes tipos de estudios, qué sé yo, ¿no? Con esta doctora, que es especialista en estas atenciones de adultos mayores, geriátricos se llama en este caso. Y por acá arriba vemos justamente esto que le decía, ¿ya? En cuanto a al control de niños sanos de las vacunas, ¿ya? Estas doctoras, estas enfermeras justamente llevan y hacen, mire, esta es una campaña, ¿ya? Donde aquí en esta conservadora están diferentes tipos de vacunas para diferentes enfermedades, ¿no? Entonces esta es una campaña, seguramente en algún lugar, ¿no? Y primero hacen una capacitación, le dan charlas de capacitación, ¿ya? Y luego proceden justamente a esto que es la vacuna de acuerdo, ¿no? A las necesidades y la edad que tengan estos niños o estas madres embarazadas o la población como tal. Como punto número 17, y hablando de los programas de salud en Bolivia, seguimos acá. Entonces, las políticas de salud en Bolivia, si bien fueron cambiando con el transcurso de los tiempos, ya en función a la dinámica de los actores en instancia de decisión, se establecen algunos programas principales, ya, y esto aplica a todo el territorio boliviano, ya no solamente a algunos ni a otros, a todo debería ser así, ya. Entonces, inciso A, ya, atención integral a menores de 5 años. Miren ustedes, vamos a ver ahora en detalle esto que es atención integral a menores de 5 años, y como punto número B, vamos a ver atención integral a mujeres, ya, que son los puntos vulnerables según estudios, ¿no? Y es donde más se debe trabajar haciendo campañas, ¿no? Como vemos acá, en todo el territorio
boliviano. Bueno, vamos entonces, atención integral a menores de 5 años. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Ya? Programa ampliado de inmunización de vacunas. ¿A qué hace referencia esto? ¿Ya? Esto de lo que es la... Ustedes saben que al nacer justamente el niño es propenso a múltiples enfermedades, ¿no? Entonces, es por eso que justamente esto de la inmunización es para que el niño crezca, se desarrolle de una forma sana, ¿ya? Y esto se consigue sí o sí a través de las vacunas. Incluso hay vacunas que sí o sí le colocan al nacer, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 3 años, a los 5 años. ¿Ya? Entonces son vacunas, como vemos acá en la imagen, ya que el niño sí o sí debe ser vacunado, y esto es justamente una obligación de la mamá, ya llevarlo a sus controles, a sus vacunas, para que el niño esté inmunizado a diferentes enfermedades. Si no lo hace, el niño obviamente es posible a muchas enfermedades, incluso hasta la muerte. ¿Ya? Eso en cuanto a este programa de inmunización que es a través de la vacuna. Alimentación y nutrición del niño es importante, justamente como hemos visto en las láminas anteriores, ¿no? Si un niño está bien alimentado, obviamente es un niño sano, ya carece de enfermedades, como hemos visto el concepto, ¿ya? Y por el contrario, justamente es pasible a muchas enfermedades, ¿ya? Entonces, por eso también la importancia de las campañas, ¿ya? Hablando en este caso de la alimentación y nutrición en estos niños menores de 5 años, porque son totalmente dependientes de la mamá, en este caso, ¿ya? Y también, como hemos visto, hay lugares, se llaman nutricionales. Hay en cada distrito municipal, hay un nutricional, donde en principio los médicos lo derivan, ¿no? A tal nutricional, donde la mamá lo lleva todos los días y el niño recibe una alimentación muy nutritiva, ¿no? Y obviamente muy beneficiosa. ¿Ya? Entonces, deme un minuto, por favor, Tingo. Ya, gracias. Ahora esto de lo que es control de enfermedades, ya, o el aseo bucal, como hemos visto anteriormente, se da mucho más énfasis en estas edades, porque es importante que el niño sea educado. Ustedes saben que la educación justamente hay que fortalecerlo y hay que desarrollarlo en edades tempranas, ya, menores de 5 años y hasta los 7 años. El niño justamente debe recibir una educación integral, hablando más que todo en estos puntos, ¿no? Esto de la higiene bucal justamente debe en principio enseñarle la mamá, ¿ya? Y la mamá obviamente ha tenido que ir a las campañas donde los médicos, el odontólogo, le ha enseñado, ¿no?, la forma correcta del aseo bucal. Entonces también la mamá ya enseña al niño la forma correcta, cuántas veces debe hacerse los dientes, cuáles son los elementos, ya, para el uso correcto de los dientes, cuánto tiempo debe usarse un cepillo, etcétera, todo aquello, ¿no? Entonces, se da también en estas edades. Ahora pasando a todo lo que es control de enfermedades diarreicas, con estas siglas, ¿no? EDA, ¿ya? Enfermedades diarreicas agudas. Obviamente, si el niño no, por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? Si el agua no es potable, el niño va a adquirir diferentes tipos de enfermedades, incluyendo esto que es la diarrea, ¿ya? Y entonces ya el niño está pasible a diferentes. Bueno, obviamente va a dejar de hacer las actividades normales, si va al kinder, etcétera, ¿no? Y ya tiene que acudir al médico y el médico nuevamente no le va a dar todo lo que es las atenciones, la medicina, ¿ya? Y va nuevamente a enseñarle a la mamá, ¿no?, que el niño debe lavarse las manos después de jugar, antes de la comida, debe enseñarle justamente y bien en detalle, ¿no?, cómo es el aseo correcto después de ir a hacer caquita, a hacer popó,
porque justamente ahí es la primera fuente, ¿no? Que a veces no sabemos justamente el aseo correcto después de ir al baño, entonces el primer contacto sea ahí, ¿no? Mano, comida, boca y hasta la enfermedad diarreica, ¿ya? Y luego es el control de infecciones respiratorias agudas con la sigla IRA, ¿ya? Quizás esto lo hemos visto nosotros en gran manera, seguro que sí, cuando ustedes veían, ¿no? Veían cuando había mucho humo, ¿se acuerdan? Cuando fue el control, cuando fue la quema, ¿no? La quema de todos los bosques y etcétera. El humo aquí en Santa Cruz creo que fue terrible, fue donde más índice de humo hubo casi en toda Sudamérica, y entonces hubieron diferentes tipos de enfermedades respiratorias, incluso han habido muertes a raíz de esto que es enfermedad infecciosa respiratorias como tal. Ya, gracias a Dios creo que ya hemos superado aquello, entonces ya vemos que hay un ambiente, un aire más puro, ¿no? Más limpio, entonces no produce enfermedades de este tipo. Ahora vamos a ver un poquito ya en el punto B, la atención integral a la mujer, ¿ya? Como ven, como le decía, ¿no? Anteriormente, el niño menor de 5 años y la mamá, en este caso, la mujer, ¿ya? En todos estos componentes que vamos a ver aquí, más que todo una pequeña aclaración así, muy puntual, ¿no? De lo que es la importancia, ¿no? Los componentes de esta atención a la mujer. Ya nuevamente, esto debería ser, ¿no? Promocionado, por los 3 niveles de gobierno, ¿no? Desde el primer nivel, nacional, el departamental y municipal, ¿no? Ellos tendrían justamente como una de sus primeras funciones, ¿ya? Justamente es dar salud a la población boliviana y como segundo, dar educación, ¿no? A la población boliviana. Son sus primeras funciones, ¿ya? U obligaciones, diría yo. Entonces tenemos estos componentes. Orientación y educación sexual para la mujer y para la pareja. Ya, entonces hay centros que son especialistas en dar este tipo de orientación sexual a la mujer y a la pareja. Ya, ahí le enseñan todo lo que es referente a esto, de educación sexual a la pareja o a la mujer en este caso. Ya hablando de todo lo que es, por ejemplo, si ya son pareja, todo lo que es para que ellos puedan decidir cuándo y cuánto iban a tener. Le enseñan los diferentes usos correctos de los métodos anticonceptivos, le enseñan justamente cómo es el aseo y muchas otras detalles puntuales, ¿no? En esto que son orientaciones en educación sexual, ¿ya? Ahora hablando más puntual de la consulta ginecológica integral, ya son incluso médicos especialistas, ginecólogos se llaman, ¿no? Donde ellos atienden justamente a las mujeres, en este caso, por ejemplo, para que tengan todos sus órganos reproductores sanos, haciéndoles diferentes tipos de análisis como el Papa Nicolau y otros, ¿no? Que justamente garantizan que la mujer tenga justamente una salud integral reproductiva normal, ¿ya? Correcta. Y estamos hablando de los enfoques de riesgo reproductivos también, obviamente, ¿no? Por ejemplo, qué alimentos, ¿no? O qué medicinas, ¿no? Son contraproducentes, ¿ya? Que justamente corre el riesgo si es que la mujer ya está embarazada, ¿no? En este caso, qué actividades hacer, qué actividades no hacer, qué alimentos consumir, qué alimentos no consumir, ¿ya? Qué medicación sí, qué medicación no. Incluso aquí, eh, todo lo que es la parte también de la educación en pareja, que también vemos acá arriba. En realidad todo esto casi se va entrelazando una con otra, ¿no? Obviamente tienen su particularidad cada una, ¿ya? Y siguiendo esto, por ejemplo, la detención de tratamiento precoz
el cáncer uterino, justamente o el de mama, que son ahora los más comunes, ¿no? Que se han dado, ¿no? Según los médicos, esto es lo que es el cáncer uterino o cáncer de mama. Para eso ya hay muchos estudios, gracias a Dios, que en principio previenen, ¿no? Diferentes tipos de cáncer. O cuando ya no es muy avanzado, también con el tratamiento se puede controlar y hasta se puede eliminar como tal, ¿no? Pero si es muy avanzado, quizás no. Entonces es por eso importante justamente esto de lo que es la medicina como prevención, ¿ya? Para diferentes tipos de cáncer, hablando de la mujer, cáncer de uterino y cáncer de mama. Siguiente punto, vamos a ver todo lo que es la detención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, conocida como la sigla ETS o también SIDA. ¿Ya? Aquí también le enseñan a la mujer, o en este caso a la pareja, ya todo lo que es en este caso, la buena educación. ¿Ya? Saben ustedes que hay diferentes tipos de enfermedades justamente de transmisión sexual, sífilis, gonorrea y hasta el mismo SIDA, ¿no? Que ya es determinante. ¿Ya? Entonces, en principio le enseñan, ¿no? El cuidado que deben tener entre la pareja, ¿ya? Que debe haber la fidelidad en este caso. Le enseñan también cuáles son los métodos de prevención, el uso de estos métodos, entre otras cosas, ¿no? Para prevenir también todo lo que es esta enfermedad del SIDA. Ya que también, en principio, si es que ya la mamá lo tiene, hay muchas probabilidades que también el niño que lleva adentro también lo contenga. Es por eso la importancia de que la mamá se haga los tratamientos antes que pueda pasar este tipo de enfermedades al niño que lleva en su vientre. ¿Ya? Más que todo previendo ese detalle. El siguiente punto, detención de tratamientos por enfermedades ginecológicas también, ¿no? Esta hace referencia a los puntos que hemos visto más arriba, que justamente hay especialistas, ¿no? Ginecólogos que tratan todas estas enfermedades cuando ya la mujer lo tiene. Seguro que sí. ¿Ya? A través de diferentes tipos de estudios, de análisis, de tratamiento, ¿no? Ya también se logra detener en este caso, pero mejor si hay que prevenir. La medicina en principio es preventiva, ¿ya? Antes que nada debe ser preventiva. Si nosotros acudimos, se dice por ahí que debemos acudir a hacernos estudios periódicamente, ¿no? Cada 6 meses o cada año, ¿no? Para justamente prevenir diferentes tipos de enfermedades. Normalmente nosotros acudimos ya a los hospitales, a los centros de salud cuando ya tenemos alguna enfermedad. Y a veces ya la medicina solamente es como decir ya para subsanar un detalle, pero debería ser más bien para prevenir, ya que nosotros vayamos, nos hagamos nuestro análisis, nuestro estudio y sepamos que estamos bien, que estamos sanos, ¿ya? Eso más que todo es la medicina preventiva. Y la planificación familiar, que también va conectado a todo lo demás, ya que justamente es esto de decidir entre parejas cuántos hijos tener, cuándo tener y todo aquello, ¿no? Que esté totalmente sano, ya que tenga también el cariño, la protección de la pareja como tal. Todo eso es lo que en estas campañas, en estos hospitales, en estos centros de salud, ya le enseñan a través de la planificación familiar y la salud oral, que ya lo hemos visto, ¿no? Que también, si no lo aplicamos, también podemos ocasionar diferentes tipos de enfermedades, nosotros en principio y también a las personas de nuestro alrededor. ¿Ya? Todo esto, señores, seguramente más que uno hemos acudido, ¿no? A un centro de salud por alguna de estas dolencias o enfermedades. ¿Ya? Como ustedes saben, es una obligación justamente, como dice acá, ¿ya? Del Estado en este caso, ¿ya? Y esto aplica a todo el territorio boliviano, es decir, a toda la población boliviana, ¿ya? En especial a estas edades que son vulnerables, menores de 5 años y en este caso la mujer, ¿ya? Bueno, me dicen la hora, creo que estamos ya en hora, por favor. Vamos a terminar acá. Esto es lo que es la evaluación
vamos a dejarlo para mañana también, como ya les dije, vamos a hacer un pequeño simulacro ya del examen, ya. Entonces, ¿dónde está mi cámara? Creo que está por acá. Acá. Perfecto. Bueno, jóvenes, a ver, creo que ya estamos en hora. Por favor, me dicen la hora, no quiero pasarme la hora. Creo que es hasta las 7:15, dicen. Pero está Ya, bien muy que bien, vamos. tengamos tiempo de tomar un tecito. Que correcto. Yo estoy con mi boca seca también. Pero como ven, el tema ha sido muy bonito, el tema